Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de la película animada de Los Simpson, una cinta que, aunque cargada del humor clásico que caracteriza a la serie, también nos deja una fuerte lección sobre las consecuencias de nuestros actos y la importancia de tomar responsabilidad. Quédate hasta el final para descubrir todo lo que esta historia tiene para enseñarnos. La historia de Springfield y el fin que nadie vio venir. Todo comienza en el mismo corazón de Springfield, una ciudad que desde hace años parece vivir al borde del desastre, donde la apatía colectiva y la irresponsabilidad se han vuelto parte del día a día. Homero Simpson, el clásico padre despreocupado, se encuentra inmerso en una de sus habituales rutinas de desinterés y egoísmo. Esta vez, el foco del conflicto no gira en torno a una broma o a una típica aventura absurda, sino a una acción concreta que pone en riesgo a toda la comunidad. Springfield sufre una grave crisis ambiental. El lago que alguna vez fue centro de recreo para la ciudad se ha convertido en un pozo de residuos tóxicos. Lisa Simpson, siempre guiada por su conciencia ambiental, trata de alertar a la ciudad del peligro inminente y con la ayuda de un joven irlandés llamado Colin, logra convencer a las autoridades de que limpien el lago y prohíban verter más residuos. Pero mientras la ciudad empieza a dar pasos hacia una conciencia ecológica, Homero actúa en total desconexión. Decide adoptar a un cerdo que rápidamente se convierte en su nuevo amigo inseparable. Sin pensar en las consecuencias, Homero acumula los desechos del animal en un silo que termina arrojando de forma irresponsable al lago prohibido. Esta acción desencadena una catástrofe. El gobierno, al enterarse de la gravedad de la contaminación, responde con una medida extrema: encapsular toda la ciudad de Springfield bajo una cúpula de vidrio gigante, aislando a sus habitantes del mundo exterior. La ciudad colapsa. El miedo, la frustración y la ira crecen. Cuando descubren que Homero fue el causante de la tragedia, su familia se convierte en el blanco del odio colectivo. Son rechazados, atacados y marginados. Homero, lejos de enfrentar sus errores, decide huir con su familia. Es en este punto donde la película revela su verdadero núcleo dramático: la crisis no es solo ambiental, sino humana. La irresponsabilidad, la indiferencia y el egoísmo se convierten en enemigos más peligrosos que cualquier amenaza externa. Exiliados, los Simpson llegan a Alaska, un lugar que representa todo lo contrario a Springfield: naturaleza intacta, aire limpio, tranquilidad. Allí, Homero encuentra un breve respiro, una ilusión de que todo puede olvidarse. Pero su familia no comparte esa visión. Marge, profundamente decepcionada, le reprocha su falta de compromiso, no solo con la ciudad sino con su propia familia. Lisa, con el corazón roto, observa cómo su padre evade una vez más las consecuencias de sus actos. Incluso Bart, quien siempre ha visto a Homero como un cómplice en sus travesuras, comienza a dudar de él. Lo más desgarrador llega cuando Marge decide abandonarlo. Con una grabación sobre una cinta VHS, le dice que ya no puede seguir a su lado si él no está dispuesto a cambiar. Homero queda solo, obligado por fin a mirar hacia adentro y confrontar lo que ha sido: un hombre que siempre eligió el camino fácil, que nunca aprendió a pensar en los demás. En su soledad, Homero atraviesa una especie de transformación interior. Una visión espiritual, o al menos lo más cercano a eso en su mundo, lo confronta con sus fallas y lo empuja a volver a Springfield, no por él, sino por su familia, por su comunidad, por todo aquello que alguna vez dio por sentado. Mientras tanto, dentro de la cúpula, la situación se vuelve insostenible. El gobierno, incapaz de encontrar una solución real, toma una decisión drástica: destruir Springfield por completo para borrar el problema de raíz. Los ciudadanos, desesperados, intentan encontrar una salida, pero el tiempo se agota. Es entonces cuando Homero regresa. Por primera vez en mucho tiempo, actúa guiado por el coraje y la responsabilidad. Logra infiltrarse en la ciudad, encuentra a su familia y con la ayuda de Bart, quien finalmente vuelve a confiar en él, lleva a cabo un plan para salvar a Springfield.
La escena final, en la que Homero logra romper la cúpula y liberar a la ciudad, es simbólica. No se trata solo de romper un muro de vidrio, sino de romper con la indiferencia, con la comodidad de culpar siempre a los demás. La ciudad es salvada, pero no gracias a un milagro, sino al cambio de un hombre común que, al fin, entendió el valor de hacer lo correcto. Cuando todo termina, Springfield está lejos de ser perfecta. Las calles siguen sucias, las personas siguen discutiendo, pero algo ha cambiado. La posibilidad de un futuro diferente, aunque mínimo, se hace presente. Y en medio de ese nuevo comienzo, Homero Simpson, el hombre que casi lo arruina todo, vuelve a casa con su familia, sabiendo que aún tiene mucho que aprender, pero esta vez con la voluntad de hacerlo. La película de Los Simpson no es solo una sátira divertida y ocurrente. Detrás del humor ácido y los personajes exagerados, hay un mensaje claro: cada acción tiene consecuencias. La indiferencia puede ser tan peligrosa como la maldad, y el cambio real comienza cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a hacernos cargo. Gracias por acompañarnos en este repaso reflexivo por la historia de Los Simpson, la película. Si te gustó este video, te invito a ver el video completo y a seguirnos para no perderte los próximos análisis. Nos vemos en el próximo video. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.